Que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a este hermoso tiempo de alabanza a nuestro Señor. Día domingo 15 de noviembre. ¿Cómo ha avanzado este año? Sean todos bienvenidos a este tiempo. Les doy la bienvenida y un saludo especial a cada uno de mis hermanos de la Iglesia Bautista de Bellavista. Que el Señor esté con ustedes en este día. Saludamos también a los vecinos, a los amigos que nos siguen a través de este tiempo que hemos estado transmitiendo el culto del día domingo y el mensaje del Señor. Sean todos bienvenidos, una rica bendición de parte del Señor para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga en este día, que lo puedan disfrutar, que puedan gozarse en el Señor, que puedan gozarse con su familia, que puedan gozarse con los que le rodean. Que Dios bendiga este día. Agradecemos al Señor, como siempre lo hacemos, por sus cuidados y por sus bendiciones. Agradecemos al Señor porque en estos tiempos difíciles, su mano poderosa siempre nos ha acompañado, porque su protección ha estado con nosotros, porque en dificultades y enfermedades, su mano poderosa nos ha acompañado. Permanecemos en oración, permanecemos en tiempos de alabanza. Aun cuando no nos podemos reunir, aun cuando no nos podemos juntar en nuestro templo, permanecemos realizando nuestros cultos vía online y nos reunimos para alabar el nombre del Señor, para escuchar su mensaje, para fortalecernos unos a otros, los hermanos, para orar, para recibir la fortaleza de nuestros hermanos. Y les invitamos a los hermanos que aún no han podido conectarse a los cultos, hágalo. Un tiempo de bendición en cada uno de ellos. Y para nuestros vecinos que nos ven, también la poderosa bendición del Señor también está disponible para usted. Si desea que oremos por algún motivo en especial que usted tenga, alguna enfermedad, algún problema, hágalo saber. A alguno de nuestros hermanos, hágalo saber. Y le pondremos en oración y estaremos rogándole al Señor para que Él bendiga su vida, para que le cuide y le proteja. Así es que les invitamos a que se pueda unir a nuestros cultos. Los días martes y los días jueves, y el día de hoy también en la noche, estaremos alabando al Señor y escuchando de su consejo y de su palabra para nuestras vidas. Sean todos bienvenidos, sean todos bendecidos en este día y en este tiempo. Día domingo, día del Señor, día que apartamos, tiempo que apartamos para alabar el nombre del Señor. Todos los días nos acordamos del Señor, todos los días el Señor está presente en nuestras vidas, en nuestras oraciones, pero el día domingo es especial, es el tiempo especial que la iglesia del Señor guarda para alabar su santo y majestuoso nombre. Vamos a leer la palabra del Señor en este libro maravilloso que el Señor nos ha dejado, en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 22, y vamos a leer acerca de unos milagros que realizó el Señor Jesús cuando estuvo aquí en medio de nosotros. Dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decían: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo
por el Espíritu de Dios echaré fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que es conmigo no recoge, desparrama. Maravillosa palabra del Señor, en donde vemos un milagro de parte del Señor. Un milagro que realizó con un hombre que era ciego, que era mudo. El Señor le hizo un milagro y le sanó. Damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración para pedirle al Señor que nos pueda hablar por medio del mensaje de su palabra. Padre del cielo, gracias te damos por este día, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu protección. Queremos pedirte en esta hora que tú puedas abrir nuestros oídos espirituales para poder escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros el día de hoy. Oramos, te lo rogamos y te agradecemos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén.
Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Un gran abrazo para todos ustedes. Les amamos. Y en este día la Iglesia Bautista de Bellavista les saluda para honrar primeramente al Señor y en segundo lugar para comunicarnos de lo que está pasando, para comunicarlos, ¿verdad?, unos a otros nuestros motivos de oración, nuestros tiempos de espera en el Señor, y sabiendo que usted también confía en el Señor y espera la respuesta en Él, vamos a seguir predicando, vamos a seguir hablando de Jesús, vamos a seguir diciendo lo que hemos vivido con Él, lo que hemos experimentado con el Señor y compartiendo con usted un nuevo mensaje del Padre. Bendecimos a nuestros hermanos de la congregación, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, mayores y a todos nuestros amigos que nos escuchan durante los días domingos y durante toda la semana, porque la Biblia tiene enseñanza a montones para nosotros y nosotros queremos también compartir a diario un devocional con ustedes para comenzar el día y poder andar en los pasos de Jesús, como también confiar y echar a andar la fe y la esperanza en nuestro Padre. Hermanos, seguimos orando por nuestros hermanos enfermos y saludos les enviamos a cada uno de ellos y hemos visto la mano poderosa del Señor obrando en muchos de los que están en quimio, los que están en radio, los que están complicados de salud. Hemos visto cómo la mano del Señor ha sido beneficiosa para todos ellos, donde la misericordia y la gracia del Padre se ha manifestado en bendición de cada una de sus familias. Como también esperando en nuestro Dios los hermanos que están en tratamientos, esperando una operación, que también sean bendecidos por nuestro Dios. Hermanos, en este día quisiera hablar sobre Jesús, que no podemos dejar de decir, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de entender o tratar de entender o tratar de experimentar y buscar el resultado a tanta obra maravillosa del Señor en beneficio de nosotros. Dios siempre está trabajando en nuestra vida. Él siempre actúa en nuestra vida. El Padre siempre está en acción. El Padre siempre está ejecutando algo a nuestro favor. Siempre está haciendo, está perfeccionando. El Padre siempre está activo en la iglesia, está activo en nosotros, sus hijos. Él nunca deja de hacer, nunca deja de hablar, nunca deja de guiarnos, nunca deja solo a sus hijos. Nuestro Dios siempre está a nuestro lado. Y por eso vemos y por eso queremos entender y analizar tantos prodigios y tantos milagros que Jesús hace en nuestra vida. Parece que el hombre en general no es capaz de valorar la acción de Dios, la acción del Padre en beneficio de su pueblo. Pareciera que el hombre no deja el tiempo, no deja el momento para analizar, para escudriñar, para examinar la vida y ver cómo el Señor ha trabajado en su corazón. La verdad, hermanos y amigos, que si nos dedicamos a poder dejar el tiempo para ver cómo el Señor ha obrado en nuestro corazón, cómo ha obrado en nuestra vida nueva con Él, vemos grandes beneficios y vemos grandes logros con la ayuda del Señor. Vemos cómo hemos avanzado en este caminar con Jesús. Debemos dedicarnos, debemos darnos cuentas. Nosotros debemos orientar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a poder dedicar tiempo, así como dedicamos tiempo al trabajo, al hogar, a los hijos, al matrimonio. También dedicar tiempo de examinar un poco cómo Dios ha ido trabajando en nuestra vida. Si bien es cierto, en todo este tiempo de pandemia, cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestros trabajos, cómo el Señor nos ha liberado, nos ha
defendido de ser contaminados, ¿ya? Dios ha estado con nosotros en todo tiempo. A veces solo pedimos que Dios se manifieste en nuestra vida, solo pedimos que Dios se manifieste solamente en una enfermedad, en un problema, que el Señor se manifieste solamente en una necesidad específica. Pero sabe, hermano y amigo, que el Señor desea estar mucho más allá, mucho más presente en nuestra vida, mucho más íntima su presencia en nuestro corazón. El Señor conoce, hermanos, nuestro estado, el Señor conoce nuestras condiciones, el Señor conoce todo lo que pasa por nuestro corazón y está dispuesto a ayudarnos a salir adelante, a ser perfeccionados, a ser sanados, a poder darnos el ánimo que necesitamos para seguir caminando en esta vida llena de complejidades, llena de problemas, de necesidades. El Señor está dispuesto a ayudarnos y a estar con nosotros. Muchas veces no valoramos, y menos le damos la honra y la gloria al Señor por lo que ha hecho por nosotros, si no nos hemos dado cuenta cuán amor y cuánta misericordia ha tenido el Padre con nosotros. El llamado constantemente es ser capaces de identificar la obra, el milagro, los prodigios que el Señor ha hecho por nosotros. En la Biblia encontramos montones de situaciones donde Cristo se manifiesta poderosamente haciendo milagros. Por eso nosotros llamamos a la iglesia a que podamos entender y podamos glorificar y podamos dar anuncio de todas estas maravillas, de todo este gran poder del Señor que ha obrado en nuestro corazón, que ha obrado en el perdón de nuestros pecados, que ha obrado en el poder llevarnos a formar parte de la iglesia y ser los que representamos su reino acá y ser los que representamos a sus discípulos, a los que comenzaron a trabajar con él. Y hasta hoy nosotros seguimos predicando este evangelio de salvación. Hermanos, el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, siempre debe practicar la adoración, la gratitud, la oración, el estudio de la Biblia y el poder analizar todo lo que el Padre hace en beneficio nuestro. La verdad es que la incredulidad se ha visto desde el principio, desde la historia de miles y miles de años atrás, y solamente mirando, ¿verdad?, la incredulidad del pueblo de Israel. Cuando vemos, cuando leemos, cuando iba en aumento las maravillas y los milagros que el Señor hacía en su beneficio, pareciera que entre más milagros, pareciera que entre más manifestación del poder y del amor de Dios, la incredulidad seguía creciendo. No estamos ajenos a los tiempos que vivimos, no estamos ajenos, porque podemos ver a través del tiempo cómo Dios, cómo el Padre ha sido nuestro protector, ha sido nuestro consolador, ha sido nuestra guía, ha sido nuestra esperanza, ha sido el que provee, el que defiende, el que cubre, el que sana. Pareciera que a muchos la fe se le ha enfriado, la constancia se le ha terminado y pareciera que en estos tiempos es mejor estar alejado de la presencia de la iglesia que a los pies de Jesús, que es estar en su actividad. Esperamos que muchos puedan llegar al Señor en estos tiempos, que muchos puedan asumir que es necesario estar a los pies de Cristo, que es necesario aceptarle a Él y tomar un caminar junto con Jesús y seguir en este proyecto de salvación. Bueno, primeramente leemos allí en Mateo, capítulo 12, versículos del 22 en adelante. Yo le voy a decir, ¿verdad?, que pueda leer del 22 hasta el 30, solamente téngalo allí, en su casa, en su palabra, ¿verdad? Mateo 12, versículos del 22 al 30. Quizás no me voy a referir tanto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, sino que me voy a referir más a lo que tiene que ver con los milagros que Cristo hizo
en este caso, un milagro triple. Recuerde, un milagro triple. Cuando hablamos de milagro triple, hablamos de que no solamente Jesús, no solamente, ¿verdad?, nuestro Dios desea sanar nuestra enfermedad de la carne. No es que solamente Él desee sanar una necesidad que se ve. No es que nuestro Dios quiera sanar solamente la agonía de algún dolor, de alguna molestia en nosotros. La verdad es que el Señor está dispuesto a hacerlo todo en nuestras vidas. Está dispuesto a curar todas las heridas, todas las llagas que hayan en el hombre. Por eso quise tomar este título, decir verdad que Jesús hace un milagro triple, un milagro donde se da a entender. Aquí en el versículo 22 dice la palabra: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Y dice la palabra: y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Comenzamos a ver, hermanos y amigos, la terrible fuerza de Satanás, la terrible fuerza de la enfermedad. Dice la palabra que este hombre estaba poseído, estaba ciego y estaba mudo. 3 estados bastante complicados hasta el día de hoy, porque no es fácil ser liberado de los demonios, no es simple ser sanado de la vista y no es simple ser sanado de los oídos. Hay 3 condiciones complejas en la vida de este varón. Quizás en el día de hoy podemos también, ¿verdad?, trabajar en el tema de la visión, porque la ciencia ha avanzado mucho y puede una persona no vidente puede ver. Alguien que no oye puede escuchar. Pero también me llama la atención el tema de la liberación de los demonios. Allí la ciencia parece que no ha podido trabajar. Jesús está preparado para toda obra, para todo milagro, para todo prodigio, ahora y siempre. 3 estados complicados para muchos. 3 estados complicados y para muchas personas irrecuperables, ya perdidos y sin esperanza. Satanás había hecho, ¿verdad?, una fortaleza bastante grande y se había apoderado de este hombre bastante fuerte y lo tenía muy atrapado en estas 3 condiciones, como es ser ciego, mudo y poseído por demonios. Para muchas personas incurable, para muchas personas muy complejo, para muchas personas difícil. Bueno, no podemos separar lo que pasó en el pasado, lo que ocurre en el día de hoy y lo que vendrá. Porque aunque sean estas parábolas y estas enseñanzas de los apóstoles y estas enseñanzas de Jesús tan antiguas, después de tantos miles de años, los problemas que hoy tenemos son muy parecidos o tan iguales. Ahora, para eso estamos predicando las iglesias, para eso estamos predicando los pastores, para eso estamos enseñando del Señor día que podemos, predicamos. Hermanos, aquí habían, ¿verdad?, hombres como nosotros, llenos quizás de
de faltas, quizás de no ser los mejores, ni los más santos, ni los más sin pecado, ni las más personas que tenían derecho o se habían ganado, ¿verdad?, el lugar, sino que simplemente personas que amaban, simplemente personas que veían la necesidad de los demás y llevaban a estos seres ante la presencia de Jesús. Amigos amorosos, amigos auxiliadores, que llevaron a este enfermo ante Jesús. Hoy el Señor nos llama a nosotros también a poder ser amigos amorosos y auxiliadores, que podamos ayudar a salir, que podamos ayudar a ver, a escuchar y a ser libre a las personas para poder vivir una vida conforme a la voluntad del Padre, una vida de libertad, una vida de bendición. En todas las palabras que nosotros le hemos entregado los días domingos durante la semana, está en el caso, ¿verdad?, de el centurión, casos similares a este, donde vino por causa de un siervo y lo presenta ante Jesús, Mateo 8, 5 y 6. 4 hombres que trajeron a un paralítico en Mateo 9, 2, donde traían 4 hombres a un enfermo, un paralítico, para que Jesús le pudiera sanar. Y un padre que intercede por su hija en Mateo 9, 18. La verdad es que nosotros podemos ver que siempre hay personas que desean, que llevan, que ha nacido en su corazón, de poder acompañarles, poder llevar a la gente ante Jesús, para poder ser sanados, para poder ser liberados, para poder tener en realidad no solamente una necesidad marcada en la vida, o quizás nosotros como hombres llevamos a la gente porque está enferma, llevamos a la gente porque tiene un problema, acompañamos a la gente porque tiene un dolor en la carne, pero sabe que Jesús quiere hacer mucho más que eso. Y por eso en el día de hoy tratamos de hacer entender que Jesús no solamente hace un milagro en lo que tú quieres, sino que quiere hacer mucho más que eso, tal como lo hizo aquí con este varón. Tenemos que ver, hermanos amados, que el enemigo está vencido. Allí en el versículo 29 dice la palabra del Señor. Dice, ¿verdad? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá quitar o saquear su casa? Tenemos que ver, hermanos, que el enemigo ha sido atado por el Señor. El enemigo ya está vencido. Y el enemigo ha sido vencido. Y aquí, ¿verdad?, en esta enseñanza vemos a un hombre fuerte, a un hombre que está armado, a un hombre que está preparado, está revestido para vencer. Este hombre que se ha preparado para defender aquello que ha tomado posesión y que no quiere entregar, no quiere dar ningún momento para ser quitada su presa. Aquí está el enemigo, astuto enemigo, que sigue obrando hasta el día de hoy. Guarda la casa, cuida la entrada, quiere asegurar a quien tiene atrapado y no deja entrar a nadie, está preparado. Pero sabe, hermano, que queremos decirle nosotros en este día que el Señor venció al fuerte. El Señor venció a este enemigo en la cruz. Jesús venció allí en el Gólgota, ¿verdad? En esta cruz venció al enemigo. Isaías 49, 24. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? A lo mejor podemos aplicar estas dos preguntas a lo que pasa hoy. Y quizás usted podrá a lo mejor haberse dado una respuesta equivocada, como por ejemplo, decir ya no hay caso con esto, ya no puedo con esta situación, ya no puedo con este vicio, ya no puedo con esta condición. Porque este varón que fue traído ante Jesús, endemoniado, sordo y mudo, quizás muchas veces los que vivían a su alrededor o él mismo podía haber pensado, ya no hay posibilidad que yo pueda ser libre, que yo pueda ver y que yo pueda escuchar. Quisiéramos decir en este día, en el nombre de Jesús, que Jesús ha vencido a aquel a quien está cuidando su presa, a aquel a quien tiene atado,
a aquel que lo tiene sordo, lo tiene ciego y lo tiene atado. Jesús venció a este enemigo. Vemos, ¿verdad?, en esta palabra, como también hay en Colosenses 2:15, y dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué tan importante y tan profunda es la enseñanza, la doctrina de la salvación por medio de la sangre de Jesús? Qué importante es entender el sacrificio de Cristo en la cruz. Qué tan tremendo es, a lo mejor comenzando o entender que Jesús allí vence al enemigo, que allí vence las capacidades que Él tiene. Pero hermanos, hoy Él sigue ocupando sus capacidades para poder mentir, para poder atrapar, para poder atar, para poder dejar ciego y mudo a mucha gente hasta el día de hoy. Nosotros queremos decir y queremos publicar y queremos seguir dando a entender que Jesús venció. Él en la cruz triunfó sobre aquellas potestades. Él públicamente se exhibió, morir en la cruz, pero también resucita con victoria, con poder, venciendo al enemigo. Decimos que hay un milagro triple. 3 milagros importantísimos en la vida. Y si usted, hermano, si usted, amigo, estuviera en esta condición, y usted me puede decir: no, yo no estoy en esa condición porque gracias a Dios yo veo, yo también escucho, y yo creo que no estoy atado porque puedo caminar y puedo moverme tranquilamente. Y yo le podría decir también que bueno, me alegro porque yo lo puedo ver, usted me puede ver, yo le puedo hablar y usted me puede responder, y yo puedo moverme y usted también se mueve. Ah, está bien. Pero ahora lo quiero llevar al estado espiritual. Y si pudiéramos conversar y pudiéramos mirar conforme a la palabra, yo estoy seguro que hay muchas ataduras que en tu vida tienen que ser desatadas. Hay muchas ataduras que el enemigo ha puesto en tu corazón, en tu vida, y que es necesario ser tratado por este Salvador, por este Jesús que es capaz de liberar, de echar fuera toda mentira del enemigo y poder dar vida eterna y vida de victoria. Ahí, en este primer punto, yo estoy seguro que ya tendrías problemas. Segundo lugar, si yo te digo que tú puedes verme porque yo me muevo un dedo y tú me dices yo muevo el dedo. Si te digo o te hago señas, tú también me haces señas. Pero ¿qué pasa cuando hay problemas, dificultades, y tú no ves más allá de tu problema, y te desesperas, y te desanimas, o quizás te enfadas, te enojas, hay desánimo en tu vida? Yo te puedo decir que estás ciego porque no has visto a Jesús, porque no has visto su luz, porque no vives en la luz de Jesús. Y en este día nosotros queremos, como iglesia, como pueblo del Señor, también hablarte de que también, así como no puedes ver, así como estás atado en algunas áreas de tu vida, tampoco puedes hablar. Para hablar, quizás es fácil en el área de la vida, pero para hablar de Jesús hay que conocer a Jesús. Para hablar de Cristo hay que conocer a Cristo. Para hablar de salvación hay que ser salvo. Para hablar de restauración hay que ser restaurado. Para hablar de perdón de pecados tenemos que trabajar en el perdón de pecados, confesar nuestros pecados, sentir el perdón, vivir una vida como hijos de Dios perdonados. Y solamente en estas 3 condiciones quiero que usted pueda reconocer en este día que en muchas áreas de la vida usted no es libre y está atado. Que en segundo lugar,
usted no puede ver más allá porque está ciego espiritualmente. Y en tercer lugar, usted no puede hablar porque no puede decir lo que Jesús aún no ha hecho en su vida. Los milagros. Un impresionante milagro de Jesús. Triple milagro de Jesús. Impresionante. Amigos alrededor estaban impresionados por lo que Jesús había hecho. Pero había mucha gente también. No faltó el incrédulo. No faltó aquel que no creía. Faltó, quizás, ¿verdad?, esa dedicación y ese convencimiento de poder reconocer el pecado y la necesidad ante el Señor. Nuestra invitación para el día de hoy es que nos vamos, o te vayas, o analices, o preguntes, o llama a alguien que conozca a Jesús, a alguien que vea a Jesús espiritualmente, a alguien que escucha a Jesús espiritualmente y aquel que es liberado por Jesús. Tres condiciones. Atado por el enemigo, atado por muchos demonios. Segundo lugar, en oscuridad porque no ve. Y en tercer lugar, no puede hablar porque no escucha. Condiciones bastante complicadas, bastante tristes, bastante difíciles para disfrutar una vida plena. ¿Cuál es la invitación nuestra? La invitación nuestra es que tú puedas fortalecer tu fe. Comienza a creer de a poco, comienza a acercarte al Señor de a poco. Dice la palabra que Él nos regala el don de la fe, pero ese don hay que cultivarlo y hay que ir trabajando para poder fortalecer, aumentar nuestra fe. La invitación y la decisión es nuestra. Ha sido nuestra, los que ya caminamos, los que ya seguimos, los que perduramos en este avance, ¿verdad?, del caminar con Jesús, hemos visto cómo podemos ir avanzando en la vida, liberándonos de tantas cosas día a día, libres en el Señor. Podemos ver un día mejor, podemos ver la luz de Cristo, podemos ver todo de una manera diferente, podemos escuchar la voz del Padre y de eso hablamos, de lo que vemos, de lo que experimentamos. Los fariseos y otros que estaban allí alrededor se oponían, no creían, estaban indecisos, deben haber tomado quizás cuestionamientos para no darle el valor a los milagros del Señor. Y estaban allí tratando de darle la honra a Belcebú, ¿verdad?, al príncipe de los demonios, a aquel que no lo hacía, y dándole el honor y dudando de lo que Jesús podía hacer. Hermanos y amigos, la iglesia del Señor ha confiado plenamente en Jesús. Y nosotros le damos la honra y la gloria por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por todo lo que Él ha hecho por nuestro país, por todo lo que Él ha hecho en el mundo. Y seguimos confiando que Él seguirá obrando. Los fariseos decidieron oponerse al Señor. Estaban indecisos. Debían tomar una posición clara en una relación con Jesús. Pero muchos no quisieron. No quisieron. Y en el día de hoy la decisión también es tuya. Tú decides. ¿Te quedas con Jesús? ¿Te quedas con este Dios poderoso que hace montones de milagros en nuestras vidas y que nos asegura una vida plena, una vida de regocijo, de libertad? ¿O simplemente te quedas como aquellos fariseos, como aquellos hombres que dudaban y no creían en las maravillas de Jesús? ¿Cuál será tu postura? ¿En qué lugar te encuentras en el día de hoy? ¿En qué momento te encuentras? ¿Qué vivencias tienes con respecto a lo que ocurre en el día de hoy? Con respecto a lo que ocurre en tu vida, en tus actos, en tus decisiones, en tu vida, en tu familia. ¿Cómo te quedas? ¿Piensas decidir o sanar o tratar o cuidar o solucionar todos tus problemas por sí solo? ¿O simplemente vas a hacer lo que la iglesia invita a hacer? Entrega tu vida a Jesús y podrás tener libertad, podrás ser sano, podrás mirar y podrás hablar.
haz notar estos 3 puntos importantes. No seas un blasfemo, como aquellos en los tiempos de Jesús. Aquellos que no creían, aquellos que se seguían oponiendo a la bendición que el Señor quería dar, a la bendición que el Señor quería entregar a tanta gente. Dice la palabra: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no lo será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. El poder de Dios llevado a la práctica en el sentir, en el conocer, en el experimentar libertad, perdón de pecados, en el experimentar el gobierno de Dios sobre nosotros, en el experimentar la salvación, una vida nueva, Espíritu Santo de Dios en nosotros, Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios convenciendo de pecado al hombre. Muchos hablaron en contra del poder del Señor. No creían, aún mirando, aún viendo, no creían. Menos creerían en aquello que no veían. Por eso el Señor nos invita a poder experimentar los montones de milagros en su presencia. El Señor nos invita a unirnos. El Señor nos invita a someternos, tratar de ser como Jesús, a adherirnos a la obra, a adherirnos a la vid verdadera, como es verdad Jesús mismo y nosotros sus pámpanos. En esto está la iglesia del Señor, en esto está el pueblo de Dios, en esto estamos unidos en predicar, en anunciar, en trabajar, en orientar, en guiar hacia una vida de salvación, hacia una vida sana, hacia una vida justa, hacia una vida perfecta para toda buena obra, dice la palabra. Hermanos, no desmayemos. Con el Señor seremos, dice la Escritura, más que vencedores. A Él sea la honra y la gloria desde hoy, desde el pasado y para siempre. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo para todos ustedes. La bendición del Señor para todos los matrimonios, todas las familias, todos los hogares, y que puedan tener un feliz día y a compartir y a orar, a adorar. A las 7:30 nos juntamos a bendecir el nombre del Señor junto a Cristian, a nuestra hermana Eugenia y a sus hijos y sus nietas y su nuera y toda la familia que nos congrega en esta tarde, que nos reúne en esta tarde, y que sé que sacamos mucha bendición el estar juntos, en vernos y en escuchar y en pedir juntos la oración por la restauración de todos nosotros, tal como obró Jesús en este varón, seguirá obrando nuestro Padre en todo lugar. Dios les bendiga ahora y siempre. Amén.